Un honor dar la bienvenida a los que buscan a Dios. Las fuerzas humanas, por muy fuertes, por muy grandes que sean, son limitadas. Usted se ha fijado que en la mejor oportunidad no tenga pena si todavía va por la anterior. Muy bien. Voy a tratar de redimir el tiempo, aunque aquí estamos arrestados y no tenemos que salir de aquí necesariamente. Pero sí hay que redimir el tiempo. Yo quiero hablarle, después de leer la porción, de 3 fases del reino de Dios. Porque no me voy a referir a la primera de ellas, sino me voy a referir, aunque sea brevemente, a las 2 últimas fases. Porque la penúltima es la actual, sería el presente. La otra, la última, sería la fase futura. Y no vamos a hablar del pasado, porque el pasado pues ya está pasado. Voy a leer capítulo 3, Hechos, versos 19 y al 22, 21, 19, 20 y 21. Los que trajeron su Biblia, por favor ábranla y lo vamos a leer. Lo vamos a leer, yo estoy leyendo la versión actualizada, Reina Valera. 3, 19 al 21. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Y entonces vendrá de la presencia del Señor tiempos de felicidad o de refrigerio. Y luego Él enviará a Jesucristo, a Jesús, dice, a Cristo Jesús, quien os fue previamente designado. A Él además el cielo lo debe retener hasta que todas las cosas en su tiempo sean restauradas para venir a reinar. Muy bien, dejamos ahí. Yo quiero hablar de esos 3 tiempos que están insinuados ahí en el pasaje. La verdadera meta nuestra, si es que tenemos meta y la debemos tener, es volver otra vez a estar en Dios. No podemos negar que salimos de Dios. Nadie se hizo a sí mismo. Pero si salimos de Dios, no somos, y aquí viene una lagunita, un intríngulis, no somos divinos. Es cierto que salimos de Él, en el soplo que Él dio para ser espíritus, porque Él es el Padre de todos los espíritus, inclusive Luzbel. No es padre de Satán, pero sí creó a Luzbel. Bueno, entonces, ¿cómo salimos de Dios? Eso es en tiempo en que no había materia en nosotros. Salimos como espíritus. Pero ¿cómo? ¿En qué momento del soplo divino, el soplo divino se hizo espíritu mortal? Porque seríamos inmortales, eternos, si no hubiera Él dejado espíritu humano en nosotros. Si nos hubiera dejado espíritu divino,
Pues, ¿cómo se puede morir Dios? Pero no nos dejó espíritu divino. Nos dejó espíritu mortal. Por eso cuando Él tenía que enviar al Verbo, su Hijo, que era espíritu inmortal, le tuvo que poner espíritu mortal. ¿Para qué? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Entonces vamos a plantear un pasado, a saber en qué tiempo. Porque usted no me puede decir cuándo empezó a ser espíritu. Usted apenas me puede decir cuándo nació en la tierra. Y a veces cambia la fecha. Bueno, pero no me puede decir cuándo empezó en espíritu. Cuando Job interrogaba a Dios en los diálogos del libro de Job, le dice, oye Job, tú debieras saber muchas cosas. Por ejemplo, tú debieras saber cómo hice yo el mundo. Y se haber quedado perplejo Job. Bueno, ¿y cómo voy a saber si no había nacido? No, ya tú habías nacido, le dijo. Ajá. Cuando yo formaba la tierra, tú ya existías. Debieras saber. Ya que estás interrogándome y dialogando conmigo, contéstame. ¿Cómo hice esto? ¿Cómo hice lo otro? Lo aplazó en el examen, pero él no se acordaba de eso. Pero él dice, ya eres más viejo de lo que crees. Bueno, no nos vamos a meter en este terreno. El reino de Dios, eterno, pasado. Dije que no iba a hablar del pasado. Solo déjeme decir esto. El reino de Dios pasado era en Dios. Todo lo que estaba era de Él. Ese es el reino de Dios, porque el reino de Dios es donde todo se le somete. Todo se le obedece. Entonces estaban los espíritus. Por eso Él, todos los espíritus que hizo, eran buenos. No creó espíritus feos, no creó satanes, no creó diablos. Él creó espíritus buenos. Tanto que dijo Él que era perfecto lo que había hecho. Bueno, entonces la pregunta estará por ahí flotando, eso déjalo para después. ¿De dónde salieron los espíritus malos? Espérese, después vamos a ver, como tenemos todo el retiro. No se vaya a ir, no se vaya a ir. Mañana vamos a ver el mundo de los espíritus. Pero ahora déjeme hablar del reino. Entonces la meta nuestra no solamente es proclamar el reino en la tierra, en donde no está, fíjese. O sea que la tierra se salió del reino de Dios. ¿Por qué? Porque desobedeció. Entonces Dios dispuso, porque todos fuimos destituidos. No nos metamos con ángeles y con del pasado. Hombres humanos fuimos destituidos de la gloria. Hazme favor. Entonces, cuando no éramos materia humana, es decir, corpórea, ¿en dónde estaríamos instituidos si nos destituyeron al venir al cuerpo? En la gloria. Ahora, ¿dónde estábamos? Estábamos en Dios. ¿Cómo vamos a estar algún día? ¿Cuántos creen que van a estar en Dios un día? Ah, vaya, entonces sí, vamos a cerrar el círculo. Salimos de Dios y vamos a regresar a estar en Dios. Por eso es interesante que veamos que el reino de Dios, como se salió la tierra del reino de Dios, porque el reino de Dios es obediencia, desde la caída del hombre. Entonces, se salió de la órbita del reino de Dios. Entonces, Dios quiere volver a poner el reino en la tierra. Tampoco nos metamos en otros mundos. Esto quizá lo hablamos mañana o pasado o en el próximo retiro. Pero hágame el favor de ponerme atención a esto. Como la tierra estaba perdida con sus habitantes,
Entonces, ¿cómo hacía Dios para recuperar su reino? Porque al irse una tierra, o a saber cuántos planetas, al irse ángeles, la tercera parte del cielo, en esas áreas no había reino de Dios. Si estamos aceptando que el reino de Dios es obedecerle, pues. Ahora, la incursión de ir a auxiliar a los hombres, una de las misiones del reino. ¿Por qué no auxilió a los ángeles? Alguien me preguntaba, mire, ¿y por qué a nosotros nos auxilió y a los pobres ángeles no nos auxilió? Bueno, ¿y quién le garantiza al hombre que no auxilió a los ángeles en su debido tiempo? Y no quisieron. Entonces es posible que los auxilió. Ahora lo que dice, que ahora que está auxiliando al hombre, no auxilia a los ángeles, que les pasó su turno. Eso es lo que yo entiendo. Ahora, estamos en que nos perdimos, descarriados. Es otro detalle. ¿Qué tren se descarrila si no está encarrilado? ¿En dónde estaríamos encarrilados? ¿Por qué dice que hemos vuelto? Y en las mejores versiones dice que hemos vuelto al que nos cuidaba. No dice al pastor de nuestras almas, se refiere a Cristo. Pero ¿cuándo nos cuidaba? Si nosotros al venir a esta tierra no le conocíamos y andábamos perdidos y de repente se nos presentó pues y lo reconocimos. Pero antes de eso, ¿cuándo nos cuidó? Seguramente ha de haber habido alguna misión preexistencial de Cristo, cuidando espíritus. Por eso es que volvemos a Él. ¿Quién puede volver si no estuvo? Bueno, eso ya es lógica, no es inspiración. Ahora vamos al punto. Entonces hay un pasado en que Dios mandó a la tierra al verbo. Y yo le pongo así, para entenderlo. El verbo, que es espíritu nada más, no tiene cuerpo. Espíritu divino, eterno. Entonces ese verbo era Dios, dice Juan 1. Y dice, pero luego dice, pero estaba con Dios. Entonces ya eran dos corporeidades, aunque fueran espirituales. Y luego dice, y ese verbo de allá se hizo hombre aquí. Fíjese. Ahora, imagínense, si nosotros en espíritu lo vimos allá, y luego viene aquí, pero como hombre, seguramente lo vimos extraño, ¿no? Teníamos tal vez alguna memoria por la fe, no sé cómo, del verbo, pero al verlo hombre, será él. Entonces Dios dotó de fe para reconocerlo a todos. Por eso dice Proverbios, al rebelde y al justo, Dios los alumbra, a ambos. Pero no responden igual ambos. Bueno, ahora bien, entonces quiere decir que todos los humanos podrían ser salvos. Porque dice que alumbra al rebelde y alumbra al justo, al que va a ser justificado. Entonces la respuesta ya es del hombre. Pero yo no me quiero meter ahí. Entonces vamos a ver. Entonces esa primera parte fue anunciada en la tierra primero que viniera el verbo. Fue anunciada por profetas, por ángeles. Entonces Dios anunció desde el Génesis 3:15, anunció: yo voy a llegar en mi Hijo. Y voy a estar conviviendo con los hombres, y el que me crea o le crea a mi Hijo, regresará conmigo para vivir dentro de mí toda la eternidad. Columna dentro de Dios,
del templo de mi Dios, de donde nunca más saldrá otra vez, dice la versión aramea. Mire, a mí me llama la atención porque la única versión que dice así es en aramea. Dice, y nunca más saldrá otra vez. Quiere decir que estuvimos ahí y salimos una vez. Y cuando volvamos, ya no volveremos a salir. Démosle un aplauso al Señor. Yo siempre me he preguntado, en los ciclos biológicos que vienen en el futuro, las futuras creaciones, ¿no nos irán a seguir probando? Y me da miedo, digo, oye, y no caigo aquí, caigo allá, que mejor caigo de una vez. Pero ya no. Después de regresar a Dios en la fe de Jesucristo, es decir, cuando anclemos en la resurrección, ya no más. Porque Dios levantó su diestra, dice, y como no podía jurar por nadie más grande que Él, juró por sí mismo que el pacto que haría ahora sería eterno. ¡Oh, un aplauso! ¡Grande! ¿Ya está usted en el pacto eterno? ¿Ya está usted en el pacto eterno? A ver, levante la mano, ¿está en el pacto eterno? ¿Y cuándo se va a terminar entonces? Bueno, ni el diablo se lo puede quitar, pero usted lo puede devolver. Por eso un siervo de Dios dijo una gran frase. Ni siquiera voy a decir el nombre porque algunos se podrían estar prejuiciados contra él. Bueno, a lo mejor se los digo para que no especulen. Martín Lutero. Martín Lutero dijo, cuando conoció esas verdades, dijo, yo no le tengo miedo al diablo, dijo, tanto como a Martín Lutero, dijo. Sabía cómo se comportaba don Martincito. Y no hay diablo que pueda hacer algo cuando uno se porta en la orden de Dios. Pero cuando se sale, cualquier diablo lo aplasta a uno. Cualquier diablo, hasta un diablito. Y ni siquiera tiene que poseer a nadie, si lo sopla y lo bota. Se muere de un estornudo, ya no de una neumonía. Pero yo siempre me salgo del tema, me voy a regresar. Entonces, el reino número 1 es cuando Cristo vino, eso es pasado, al pueblo de Israel. A mí me llama la atención una cosa. ¿Nota usted que la primera venida de Cristo fue para un evangelio nacional? ¿Qué se proponía? ¿Se proponía acaso solo redimir una nación? Ahora yo le pregunto, si no era así, que él quería redimir, gracias, a todo el mundo que creyera, ¿por qué no salió de Israel a predicar? Cristo no conoció ningún otro país. Llegaba a la frontera y le hacía un favor a alguien allá afuera, pero no salía. Y les dijo a sus discípulos, no salgan de Israel. Todavía. Entonces yo me pregunto, si era evangelio nacional, entonces no venía a salvar al mundo. ¿Cómo no? Solo que él dispuso en el plan del Padre que ese evangelio lo tenía que aceptar Israel para proclamarlo al mundo, porque quería salvar al mundo. Pero Israel le falla, hermano, se le niega. Entonces, él va a crear después de eso otro Israel nuevo, que proclame el reino. Porque aquellos los desechó, les digo, no me quieren a mí, no me van a proclamar, no van a proclamar el reino, no, entonces me voy. ¿Y sabe qué es lo más tremendo, hermano? A mí me consterna eso. ¿Por qué no se quedó a predicarle al mundo, hermano? Si a Israel le vino a predicar personalmente. ¿Y por qué no se quedó al rechazar a Israel?
¿Por qué no se quedó y le dice al mundo, bueno, entonces ahora el reino va a ser así, así, así? No, 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 no. Lo rechazó Israel y se fue de regreso. Pero dejó al nuevo Israel. Y a ese nuevo Israel, la iglesia, le dijo, ahora ustedes van a ir a todo el mundo. Fíjese, se volvió mundial el mensaje. Pero hasta que los unja. Yo a veces me sospecho que Israel no pudo recibir a Cristo porque no los ungieron. No les pusieron el Espíritu adentro. Bueno, se me ocurre. A veces tiene otras motivaciones ahí que sepa. De todas maneras rechazaron ellos, pues. Bueno, entonces ahora va a todo el mundo. Yo encuentro una similitud extraordinaria con Jonás. Y no creo que sea de balde que él dijo que él era la señal de Jonás, Cristo. ¿Cuál es? Que Jonás, haga de caso que Jonás cuando está en donde estaba, pues no sé dónde estaba. Mira Jonás, haga de caso que es Israel. Era judío él. Vas a ir a predicar a los paganos de Nínive. Israel, fíjate, recibiendo la orden. No, yo me voy a lo que yo quiero, me voy a Tarsis. Es Israel negándose. Pero entonces Dios dice, bueno, vete a Tarsis, a ver si llegan. Ah, sí, voy de vacaciones, Señor, en un mal momento me cogiste porque ya tengo mi pasaje, hasta me están esperando con un hotel de 5 estrellas. Compró su sombrero de turista, sus anteojos oscuros. Y le dijo a Dios, al Señor, no Señor, búscate otro. Israel, rechazando. Ahora, Jonás se va, y usted sabe la historia de Jonás, yo solo le digo esto. Entonces, por la similitud. Entonces Jonás se va al mar, era un profeta indolente, porque estaba durmiendo. No les remordió la conciencia negársele a Dios. Y era profeta de Dios. Ahora, los paganos vivieron una tormenta en el barco. Los marineros. Ahora quiero que usted note, esa tormenta ha haber sido extraordinaria porque se asustaron los marineros. Ellos estaban acostumbrados a tormentas. Tal vez yo sí me hubiera asustado con una llovizna, pero ellos estaban acostumbrados a las tormentas. Pero vieron que la tormenta era extraordinariamente brava. Y vieron a uno durmiendo en la tormenta, hermano. Y le dijeron, mira, tú, ¿por qué duermes? ¿No estás viendo la tormenta? Mire, se amodorra uno, ¿verdad? Irresponsabilidad humana a las órdenes divinas. Haga caso que está viendo a Israel. Entonces recapacita, dice, no, yo soy israelita y temo a Jehová. Y entonces, ¿por qué andas huyendo? Le dijeron. Bueno, el tema no es Jonás, pero note esto. Se convierten los marineros por la muerte de Jonás. Hubo en Israel convertidos por la muerte de Cristo, ¿verdad? Pero no todos los que se van a convertir, porque falta Nínive. Entonces, haga de caso que aquel fue el primer avivamiento, el que estamos mirando ahora, que a veces nos parece grande, a veces nos parece chiquito, pero ese no es nada, falta el avivamiento de Nínive. Pero el avivamiento de Nínive no lo va a hacer el mismo Jonás, sino otro Jonás. Un nuevo Jonás. Humano siempre. Lo mata Dios y lo resucita. Ahora es otro Jonás. Aparentemente se le quitó el racismo.
ahora sí voy a Nínive, Señor, porque tuviste misericordia de mí. Mire pues, ¿por qué no quería ir antes? Porque no quería que hubiera misericordia para los que no eran judíos. Ahora, por eso, expliquémonos que Cristo vino a Israel no por ser judíos. Vino para que le llevaran el mensaje a las Nínives. Pero ahora nosotros somos el nuevo Jonás. Porque probamos ya su misericordia. ¿No pasó usted de muerte a vida? En cierto modo es una resurrección, ¿no? ¿Cierto? ¿Y para qué? Para ir a Nínive. Por eso, la segunda parte del reino es ir al mundo. Y aquí cuando yo leía, fíjese hermano, que va a venir un tiempo, ya está, de alivio en el espíritu. O sea, que en el primer turno, Dios dejó en el mundo para que hubiera alivio de los que creyeran en el reino de Dios, el Espíritu Santo. No dejó a Cristo. Cristo regresó hace 2000 años. ¿Pero qué dejó? Por eso Cristo dijo, yo me voy, pero viene el otro. Entonces estamos viviendo una era en que el Espíritu Santo va a llevar el mensaje por medio de nosotros. Nuevos Jonases del nuevo Israel al mundo hasta lo último de la tierra. ¿Para qué? Para perdón de los pecados de todos los que crean. Eso fue lo que leí. Si quieren lo leemos otra vez porque ahí está claro, ¿no? Entonces arrepiéntanse. Es necesario arrepentirse. Conviértanse. Es necesario nacer de nuevo para ser borrados los pecados. Porque vamos a regresar a Dios, pero no con pecados. Ahora mire, hermano, si me regalan unos minutitos, y mejor si me cuentan el tiempo, porque a mí se me va se le paran las agujas al reloj. Entonces, si es verdad que Cristo vino ya, y es verdad, vino con báculo de pastor. Él vino como pastor, pero va a venir con vara. Eso ya no es de pastor, es de gobernante y juez. Esa es la segunda parte del reino. Entonces la primera parte es proclamar por el Espíritu Santo que viene el reino mesiánico. ¿Se va a instalar cuándo? No tenemos fecha, pero se va a instalar. Nosotros tenemos república presidencialista. ¿Y usted ya sabía que usted va a ser de un régimen real? ¿Que usted va a habitar un pueblo de rey? Yo nunca he conocido a un rey. Ah, sí, el otro día pasé por no sé dónde, vi un rey de África, con un suceso de oro, con todo el séquito, con 4 mujeres, una detrás de otra. Ah, pero esos reyes no, yo estoy hablando del rey que viene. Viene con vara. Primero viene a implantar el reino. La primera vez vino a pedir posada. Y se la negaron. La segunda vez viene, háganse a un lado porque vengo a juzgar. Vengo a tomar mi territorio. La primera vez, ni siquiera su templo de él le dieron para que predicara. Por eso tuvo que ir a predicar a la calle y los fariseos ocuparon el templo. Pero ahora viene no a pedir el templo, a pedir la tierra entera. Y todos sus enemigos, todos los que le rechazan, en la segunda fase del reino, los va a eliminar. Estoy hablando de la fase cuando Cristo regrese por los suyos. Yo voy a ir a correr un poquito, no quiero desvelarlo. La primera fase entonces, proclamar el reino que ya está en los corazones.
El reino de Dios ya está donde le obedece. ¿Es cierto? Y a mí me llama la atención que esos que se van, que se fueron en la figura, tanto Enoc como Elías se fueron solos, sin familia. Pero Noé se fue con toda la familia al arca. O sea que la primera es, no es que se va a quedar la familia, necesariamente, pero es que está señalando que esa es una aceptación personal y no de grupo. En cambio, cuando venga la otra fase, la última, para entrar en el reino eterno, será de familia, como Noé. No dejó ni al gato, hermano, porque algún gato que entró ahí tenía que haber sido el de Noé. Yo tengo un perrito que le decimos el pelos, peludo. Y mi hijo me dijo que él querría que se fuera en el arrebatamiento del Pelus. Lamentablemente el Pelus no se va a ir. Pero yo me pregunto si los animales del futuro eterno, óigalo, hermano, ¿serán otros o serán de los mismos de aquí? ¿Por qué metieron animales de aquí en el arca si podía ser Dios otros? Animales de aquí entraron en el nuevo mundo. Loros de acá, que hablaban hasta malas palabras, entraron en el arca y se reprodujeron allá en el otro mundo. Dios podía hacer otros loros más educados. ¿No tendrá alguna relación el animal en la redención del hombre, hermano? Porque es que en Nínive, me acordé de Nínive, que la dejamos ahí con Jonás, ¿verdad? Nínive, el rey de Nínive puso a ayunar a los animales cuando se arrepintió. Loros ayunando, hermano. Perros ayunando, ¿verdad? Dijo, vacas ayunando, hermano. Dijo, que los animales también entren en ayuno, dijo. ¿Por qué? ¿Qué culpa tienen? Pero ¿qué culpa tienen también los animales del pecado del hombre? Y por eso se mueren y por eso tienen dolores. ¿Qué relación habrá alguna, no? ¿No estarán involucionados los animales? ¿Y después les van a dar volumen? Bueno, mejor no los metamos. Mañana seguimos. La tercera fase es la fase de vivencia eterna. En la primera bajó el Espíritu Santo, después que rechazaron a Cristo. En la primera bajó Cristo, lo rechazaron. En la segunda bajó el Espíritu Santo y está trabajando. Ese es el presente. En la otra fase baja el Padre y el Hijo para quedarse. Esa es la vivencia eterna. ¿Ve bien las tres fases? La primera es báculo, la segunda es vara y la tercera es corona o cetro. Ahora, yo voy terminando ya. Mire, en la tercera fase, ¿quiénes van a quedar? Aquellos que no rechazaron a Cristo, porque esos son los que rechazaron a Cristo, que es el único camino, los van a eliminar. Con mucha pena lo digo, pero los van a eliminar. Ahora, ¿quiénes van a quedar? Los que el Padre le dio al Hijo para que estuvieran en Él, y los que el Padre se reservó para que estuvieran con Él. Por eso van a haber un mundo de personas en Cristo que al regresar con Cristo van a estar en el Padre con Cristo. O sea que otra vez vamos a estar en el Padre. Pero los otros van a estar con el Padre en el reino. Por eso hay hombres celestes y hombres terrestres.
No estoy hablando de perdidos, perdidos al lago de fuego. Yo quisiera, como, no sé con cuántos minutos se contarán, pero yo quisiera que hicieran algunas preguntas. Porque si solo yo expongo, a lo mejor lo estoy obligando. Y si usted pregunta, a lo mejor no puedo contestar, pero algo queda. Sí, tal vez en papelitos. Si alguien nos ayuda. Yo creo que los cogí de sorpresa, pero por favor, entonces concluyo. Las tres fases del reino no pueden alterarse. Usted no puede hablar de tomar el reino ahora, porque Cristo lo va a tomar cuando regrese. Usted puede hablar ahora de proclamarlo, pero no de imponerlo, porque entonces sería un evangelio obligado. Ni de tomar posiciones especiales para obligar a la gente por decreto. Ya lo intentó Constantino, ¿verdad? Dicen que se convirtió y ordenó que todo el imperio fuera cristiano. ¿Qué cristianos? ¿Con qué cuesta hallar cristianos ahora? Ahora bien, cuando venga Cristo en su parucía, el reino va a ser impuesto. Va a tomar la tierra. Entonces ahora es tomar corazones. No tierra, no palacios, no naciones, no grupos, individuos. Por eso se evangeliza. ¿Quieres creer? No, pues, ¿qué vamos a hacer, verdad? Una vez estaba evangelizando a una persona y parecía que oía, hermano, ya estaba entusiasmado, ya yo agarro fuerza. Y le digo, ¿no quiere usted recibir a Cristo? Y yo, necio, ¿verdad? ¿Y no quiere usted recibir al Señor? Mire que el Señor lo quiere salvar. Y entonces se paró el hombre que estaba medio hincado. Y me dijo, ¿y si no quiero qué? Y por allá volé yo y me fui para otro lado a buscar otro. Pero oiga bien, quiere decir que es voluntario, pues. Pero cuando venga el Señor, no va a decir, me quieres recibir, sino que no me recibiste, ¿verdad? Te juzgo. Y cuando venga con el Padre, va a hacernos vivir el reino eterno que quiso que viviéramos desde el principio. Él nos hizo a su semejanza, pero perdimos la semejanza, la quiere recuperar en nosotros por medio de Cristo. Yo voy a dejar para las preguntas, pero solo déjeme decir esto. ¿Está usted en Cristo? ¿Está usted con Cristo? ¿O está usted sin Cristo? Son las tres posiciones. ¿Está usted en Cristo? Va a llegar a ser celeste. ¿Está usted con Cristo? Va a llegar a ser del reino. Pero si está usted sin Cristo, va a morir eternamente. Así de claro y de sencillo. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Muy bien. ¿Quiere los dos textos para que lea usted la venida del Hijo y después la venida de el Hijo y el Padre otra vez? Juan 14:21 es la venida del Hijo. Y Juan 14:23 es la venida de los dos, el Padre y el Hijo. En el 23 dice, vendremos a ser morada. En el 21 dice, vendrá, se manifestará Jesucristo. Eso es ahora. Cierro. Amén y amén. ¿Y usted pregunta? Gloria a Dios. Quisiéramos recordar que en los files cada uno de ustedes tiene un talonario de papelitos para hacer preguntas. Así que por favor busque dentro de su file para hacer las preguntas que usted desea hacer. Y los edecanes, usted los puede identificar, van a estar pasando alrededor de su mesa. La primera pregunta dice, ¿quiere decir que estábamos en Dios y que estaremos en Dios? ¿Estaremos al mismo nivel en Dios cuando regresemos que cuando estábamos inicialmente? Mayor gloria que la anterior.
fuimos destituidos de una gloria, tendremos mayor gloria, porque Cristo tendrá una gloria mayor que la que tuvo antes y estaremos en Él y somos copartícipes. Cuando Cristo se fue, vino el Espíritu. Cuando venga Cristo, se va el Espíritu. El Espíritu acuérdense que el que se limitó solo fue el Hijo. El Espíritu no se ha limitado nunca, ni el Padre. O sea que el Espíritu está en todas partes. Entonces no se va a ir. Lo que se va a ir es la restricción del Espíritu sobre el mal, cuando el Señor abandone la tierra a la destrucción. Pero el Espíritu siempre va a estar en todas partes. Hermano apóstol, Dios le bendiga. ¿Por qué cree que fue escogido el pueblo de Israel para llevar el mensaje? ¿Poseía algunas características especiales? ¿Por qué cree usted que escogieron a Jonás? Y mire la firmita que era Jonás. Entonces no escoge Dios por cualidades. Mire, hermano, hay una respuesta tremenda. ¿Por qué escogió a Luzbel? Si sabía que se le iba a hacer diablo. Quiere decir que Dios da la oportunidad al hombre. El terreno lo pone el hombre en el libre albedrío que tiene. ¿De quién nos cuidaban antes de venir? Entonces Israel no fue por cualidades. ¿De quién nos cuidaban antes de venir al mundo? ¿De quién nos cuidaba? La maldad está antes de que el mundo fuera. La maldad está mucho antes de que hubiera diablo. Al diablo lo corrompió la maldad. Esta pregunta tiene una más adicional, dice. Si nos cuidaban, ¿es porque nos descuidaron o nosotros nos perdimos antes de venir? No. Los que nos descuidamos fuimos nosotros. ¿Quiere usted una parábola de Cristo que lo dice? ¿Por qué hay cizaña, hijos del diablo, en el mundo? Porque se durmieron los hombres. O sea, uno se descuidó. Y Dios permite lo que uno deja que le pase. Que no está en la nítida obediencia. ¿Podría explicarme, hermano apóstol, quiénes quedan en la tercera fase del reino? ¿Quiénes quedan en la tercera fase del reino? Ahí está. ¿Quiénes quedan? Como que me vuelvo sordo yo cuando desconecto esto. Sí, dice. ¿Podría explicarme, hermano apóstol, quiénes quedan en la tercera fase, o sea, la fase de la corona? Sí. Van a quedar los que le dé Dios su vida. Porque solo la vida de Dios es eterna. Entonces solo el que tenga la eternidad de Dios será eterno. Hermano Otto, le amamos. Gracias. Que sea eterno ese amor. Amén. ¿Podría por favor explicarnos cómo será que nos reuniremos en familias en el reino eterno? ¿Acaso será desde la eternidad pasada estábamos por familia? Mire, este es un misterio que no lo vamos a dilucidar en esta noche, ni en otras muchas. ¿Por qué venía ya la barrera entre Israel y los gentiles? Porque Cristo dice que vino a botar esa pared. Esa pared ya venía de antes. ¿Habrían razas? ¿Por qué escogió una raza antes de la fundación del mundo? ¿Y por qué después otra? Hay barreras. Otro detalle. ¿Por qué el Señor tenía animales inmundos y limpios desde que se creó la tierra? ¿Dónde se hicieron inmundos? ¿Y dónde se limpiaron unos y inmundos los otros? ¿Por qué había fieras afuera del huerto y domésticos animales en el Edén? ¿Y por qué entraron inmundos y limpios al arca, animales? Así que yo le devuelvo la pregunta, multiplicada. ¿El estar en Cristo ya está determinado en la eternidad? ¿O se puede alcanzar o se alcanza aquí en la tierra? Todos los humanos, venimos perdidos, pero aquí nos condenamos si no recibimos a Cristo. O sea que todos podrían salvarse. Mire, cuando el Señor puso el ejemplo
de su ministerio. Puso el ejemplo de la serpiente de metal en el desierto que levantó Moisés. Ahora yo le pregunto a usted, ¿quiénes se salvaban ahí? No todos por ser judíos, no todos por ser hebreos. Se salvaban los que por fe miraban la serpiente, que era la orden. Entonces ahora todo el mundo se salva por fe, y si rechaza la fe, se pierde, como los que morían del veneno de las serpientes del desierto. Las tribus atrasadas e ignorantes tienen oportunidad de salvarse en la segunda venida de Cristo. Todos, analfabetos o cultivados. ¿Sabe por qué? Porque Dios instruyó a todos, dicen Romanos, habiendo conocido a Dios. ¿Cuándo? Antes. Todos no le glorificaron como a Dios y por eso se perdieron. Así que no me vengan, nadie me puede venir a decir que Dios no les avisó a los mayas. El charquito ese del Atlántico, eso no era nada para Dios. Él podía venir a decirles a los mayas que o creían en Cristo o si desde el Génesis está eso. Yo creo que los mayas no eran antes del Génesis. Gloria a Dios. Qué bueno que los mayas también se pueden salvar. ¿Cuál es el objeto de que los pecadores sufran eternamente? Esa pregunta es la del millón. ¿Sabe por qué? Porque deben haber causas eternas para castigos eternos. Yo creo que las causas eternas no están aquí. Estuvieron antes. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Perdona, porque no empezamos en el mismo punto aquí. Se empieza en distinto punto. Como que traemos lastre, unos más, otros menos. Sobre el mismo punto dice esta pregunta. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron están destituidos. ¿Cuál fue el pecado que cometimos para ser destituidos? Seguramente el mismo pecado que cometió Luzbel. Usted sabe que el pecado primero de Luzbel no fue pecado de adulterio ni de cosas por el estilo de la tierra. El pecado de Luzbel fue rebelión contra Dios. Entonces, el que se autonomiza y el que ignora a Dios es rebelde. Y entonces Dios le da oportunidad. ¿Quieres dejar de ser rebelde? No, yo me muero en mi rebeldía. Bueno, muérete. Yo te hice como uno que no debe morir. Pero tú quieres morir como hombre, muere. Salmo 82. Cristo cuidaba espíritus cuando dice, de los que me diste, ninguno se perdió, o cuidaba espíritus en cuerpos. En la preexistencia, Cristo cuidaba espíritus. Usted ha leído en Efesios 1:3 que solo bendijo allá con bendiciones espirituales. Y una vez pregunté, Señor, ¿y por qué solo bendiciones espirituales? Si las materiales son las más bonitas. Por lo menos aquí, ¿verdad? ¿Sabe cuál es la respuesta? Porque allá éramos espíritus y no nos iban a dar zapatos y trajes. Aquí es donde queremos trajes y zapatos antes que bendiciones espirituales. Hermano, usted dijo que nuestro espíritu se hizo mortal. ¿Podría aclararme entonces por qué el pacto es eterno? Bueno, se hizo mortal el espíritu porque usted sabe que dice la Biblia que el lago de fuego, que es el que termina con la eternidad, no se hizo para el hombre. Y usted sabe que en el Edén no había muerte. Entonces no se hizo la muerte para el hombre. La muerte entró al hombre por causa del pecado y de rechazar la gracia. La prueba es que dice que el que cree en Cristo no morirá para siempre.
Note, no dice que no morirá pasando por la 20 calle, a lo menos aquí en Guatemala. Pero no morirá eternamente, es decir, no entrará al lago de fuego para no salir. Ahora, la pregunta anterior es la que me tiene de cosquillado. ¿Por qué? ¿Cuál es el objeto de padecer eternamente? No me lo pregunte a mí porque yo no lo hice. Dios sabe qué está haciendo. ¿O cree usted que le puede usted enmendar la plana? Ahora, a mí me cuesta creer que va a haber un tormento eterno. Pero sí no me cuesta creer que se va a pagar hasta el último cuadrante. Después del arrebatamiento, ¿se seguirá proclamando el reino para que se acepte a Cristo y nacer de nuevo? Amén. Después del arrebatamiento, ¿se seguirá proclamando el reino para que se acepte a Cristo y nacer de nuevo? Sí, porque usted oyó y leyó en el pasaje que me permití tomar, que se le ha predicado el Evangelio a todo el mundo para que venga el fin. O sea que la aparición de Cristo por los suyos es una operación casamiento, no es una operación que finaliza la salvación. La salvación se tiene que proclamar hasta el fin. Por eso va a haber una iglesia fiel que se va y baja a trabajar, y otra iglesia infiel que la van a probar en la gran tribulación. Aquí hay otra pregunta. Dice, cuando Él implanta el reino de los cielos. ¿Qué diferencia hay entre el reino de Dios y el reino de los cielos? Muy buena pregunta. El reino de los cielos es la voluntad de Dios hecha en el reino de allá arriba, que está allá. Pero ese va a bajar en la persona de Cristo otra vez. Y cuando baje, es el reino de los cielos viniendo a la tierra. El reino de Dios ya está, pero está en los corazones, no tiene territorio. Él quiere territorio. ¿Se recuerda usted con la parábola del Señor que compró un tesoro en la tierra? ¿Se acuerda de esa parábola? Compró un tesoro. ¿Por qué no se lo llevó? Lo enterró. Ese es su pueblo que se va a quedar enterrado, porque la perla sí se la llevó. Pero el tesoro lo dejó enterrado, era de él, pero no estaba en condiciones de llevárselo. Entonces lo dejó enterrado por el peligro de la tierra, dice. Pero luego dice que regresó, tomó el terreno, o sea, tomó la tierra y sacó el tesoro. O sea, hay tesoro que lo va a tomar de nuevo en la tierra para quedarse aquí con él. Y hay perla que se la va a llevar, va a volar con él. He entendido, si me consagro estoy en Cristo. Si no me consagro, pero no devuelvo mi salvación, estoy con Cristo. Si esto es así, ¿cuáles son los que el Padre se reservó para que estuvieran con Él? Bueno, no es exactamente eso así. La carta a los romanos de Pablo, en el capítulo 11, verso 22 en adelante, dice que el que no permanezca en él, como rama, tal vez mejor si lo lees, el que no permanezca en él como rama, lo echa, pero dice, le da la oportunidad de que quiera regresar, pero si no regresa, lo quema. Quizá alguien diga por ahí, bueno, ese sería del árbol, sí, porque la savia le llegaba. ¿Quieren leerlo? ¿Quieren leerlo? ¿Quieren leerlo? 22 en adelante, 11, 22, 23, ¿verdad? Óigalo bien. Y ellos también, si no permanecen Ahí está. en incredulidad, serán injertados, Los judíos. porque Dios es poderoso para injertarlos de nuevo. Sí. Pues si tú fuiste cortado del olivo silvestre Nos agregaron a Cristo, en Cristo. Okay. y contra la naturaleza fuiste injertado en Aunque el no nuevo olivo, éramos merecedores, ¿sí? ¿cuánto más estos, que son
las ramas naturales serán injertados Sí. en su propio olivo. Sí. Hermanos, para que no seáis sabios en vuestro propio parecer, Oiga esto. no quiero que ignoréis este misterio, que ha acontecido a Israel No. Tal vez estaba antes, hermano, donde dice, no dice que también tú serás cortado si no permaneces. Está bien por su incredulidad. Aquí está. Sí, oigan eso. Está bien por su incredulidad Los fueron judíos, desgajados. los judíos. Pero tú por tu fe estás Gentiles. firme. No te ensoberbezcas, Ese pedazo. sino teme. Oiga. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Si no permaneces. Ahora, claro, no es que está uno saliendo y entrando en Cristo, sino que al no permanecer se va como deslizando, hasta que un día, ¡pau! Capítulo 15 de Juan, verso 6. Lo leemos y ahí está contestada la pregunta. ¿Qué dice ahí? Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como rama y se seca. Se seca, todavía puede regresar. Sigue. Y las recogen y las echan en el fuego Eso ya no regresa. y son quemadas. Se fueron. Esta dice, ¿de dónde salieron los espíritus malos? Yo sabía que iban a hacer eso antes de irnos. De las tinieblas. De las tinieblas. Son hijos de las tinieblas. Pero las tinieblas no producen hijos. Entonces son seres espirituales que abandonaron a Dios, la luz, y amaron más las tinieblas. Entonces las tinieblas los envolvieron y los hicieron seres de tinieblas. Lo cual quiere decir que la cizalla no la hizo Dios. Se volvió porque rechazó a Dios, se volvió cizalla. Eran espíritus de Dios. Hasta el diablo era espíritu de Dios. Le voy a dar el texto. No recuerdo la cita, pero el texto se lo doy. No permaneció Luzbel en la verdad. Quiere decir que la tuvo. Dice, ¿cómo seremos cambiados como Él es? ¿Usted se ha fijado que cada día amanece uno más viejo? ¿O usted amanece más joven? El otro día me asusté, encontré en un restaurante a uno que había sido mi compañero y pasé de largo. Me hizo, y yo le hice así. En eso yo, como que ese es mi compañero, más viejo que una pasa. Y dije yo, así debo estar yo. Dice esta pregunta, ¿por qué en el arca entraron animales y cuando Él venga no irán a la eternidad? Mire, hermano, hay unos misterios mucho más fuertes que los de los animales. ¿Por qué fue salvado Can, hijo de Noé, y pecó después? ¿Por qué fue salvado Lot de Sodoma y pecó después en la cueva? Son los misterios que uno no puede descifrar, pero fíjese usted en este detalle. Dios da la oportunidad. ¿Por qué Sansón peca y peca? Y Dios le da fuerzas. Pero la tercera, de las